Desde mi particular punto de vista, un docente además es un generador de vocaciones, puede generar inspiración y una vocación para sus estudiantes. Sin embargo, en el momento actual es algo que ha cambiado de la noche a la mañana, literalmente con las nuevas disposiciones y básicamente el esfuerzo es articulado entre gobierno, autoridades educativas, iniciativa privada, con el fin de superar la situación que le llamamos crisis y que puede tener un enfoque en oportunidad y que especialmente ha impactado al sector educativo tanto en la parte de administración pública, desde la parte privada, como directores, docentes, padres de familia y estudiantes. Entran todos en estos grandes desafíos. Entonces vamos directamente a iniciar con esta parte, Carver, y me encantaría que nos compartieras cuál es tu visión actual en torno a la educación con estos desafíos que estamos viviendo y luego nos trasladamos con Manuel. Gracias Jorge. Bueno, hoy en día creo que la educación es fundamental, ¿verdad? Como siempre la hemos manejado, es una parte importante para nosotros capacitarnos, para poder desarrollar nuestras carreras profesionales e inclusive para vivir de eso, de lo que nosotros estudiamos. La educación ha sido muy importante, pero hoy en día la educación online o la educación virtual ha tenido un repunte muy importante debido a toda esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, ¿verdad? Con la pandemia. Han habido personas que, aunque no dominan la tecnología, se han tenido que poner a estudiar y a capacitarse sobre todas estas tendencias actuales que han estado saliendo últimamente. Han aprendido, por ejemplo, los padres también han sido instruidos, padres representantes de sus hijos en los colegios. Los colegios han tenido que empezar a instalar ese tipo de plataformas online y se han visto en la necesidad, porque yo creo que hubo en la parte de educación primaria. Lo digo por mi experiencia aquí en República Dominicana. Ustedes saben que yo soy venezolana, pero tengo ya 4 años aquí en República Dominicana. Y he visto mucho este tema por las redes sociales, que en las escuelas privadas de educación básica no estaban preparados a nivel tecnológico con una plataforma para poder, digamos que, administrarla en este tipo de casos de contingencia. Yo creo que los agarró de sorpresa. Están instalando las plataformas, están haciendo la virtualización y además de esto están capacitando a los padres y los padres están capacitando a sus hijos. O sea, ha sido un proceso de crecimiento rápido debido a la situación, como para no atrasar la educación de los niños. Entonces, esto a mí me parece muy interesante. Últimamente se ha dado mucho valor a la parte de la educación virtual, que mucha gente, yo digo que no le daban esa importancia a lo que significa y a todo lo que nosotros podemos lograr a través de este tipo de plataformas. Como lo estaba diciendo mi compañero, hay mucha innovación, tecnologías, programas gratuitos. Bueno, Manuel me imagino que nos va a hablar de toda la parte de programas exitosos que ha estado desarrollando Microsoft, que tiene años trabajando con Microsoft, y son esas empresas de repunte, ¿verdad?, de realce, que han venido desarrollando este tipo de contenidos, no solamente para los niños o para los alumnos como tal, sino también innovando a través de la educación para los profesores. Entonces creo que eso es muy importante, todo lo que hemos estado impulsando durante estos meses de pandemia a nivel mundial. Gracias, Carvery, por tu visual al respecto del tema. Ahora vamos directamente con Manuel, para que de igual manera tú nos puedas compartir cuál es tu visión y que estás obviamente inmerso en el campo de la tecnología y que cada vez va a ser una demanda más fuerte, ¿no? Y que va a exigir adaptabilidad, en definitiva. Gracias, Jorge. Sí, secundando lo que comenta Carvery, actualmente pues las instituciones educativas se han visto sorprendidas de alguna manera por esta crisis y en muchos casos están reaccionando de manera positiva.
en mi experiencia de mentor de docentes a lo largo de 4 años, quizá un poco más, de estar insistiendo a las instituciones que se prepararan para un momento donde iba a ser necesario esa transformación, y de hecho es parte del futuro de la educación. Hay universidades en línea totalmente que tienen su oferta académica sin el recurso específico del espacio físico. Y en general todos los niveles educativos, pues principalmente a nivel del ciclo básico, medio y universidad, de a poco tienen que incorporar este tipo de tecnologías. La crisis ha acelerado ese proceso de transformación digital que hoy permite que se dé continuidad a la formación de muchos chicos. Eso sí, hay contextos también bastante complicados. Jorge, sabes que aquí en Guatemala hay aldeas donde literalmente incluso energía eléctrica todavía no hay, yo conozco algunas, y donde es complicado ese acceso a los recursos tecnológicos. Incluso las radios comunitarias son el único nexo, digamos, con mucha de la información que de alguna manera se les provee. Pero en este proceso de aquellas instituciones o aquellos educadores que sí tienen acceso al recurso tecnológico, pues de manera acelerada, tal vez un aprendizaje donde la curva de aprendizaje sí o sí había que reducirla para poder brindar pues en este caso los recursos a través de medios tecnológicos como los que comentaba Carvery. Hay muy variados, hay desde plataformas gratis hasta plataformas de paga, aunque en la actualidad incluso Microsoft ha liberado una de sus plataformas insignia, que es Microsoft Teams, de manera gratuita y que se va a mantener así hasta el 31 de enero del 2021. Ah, qué buena noticia. Gracias por compartir esa parte, Manuel. Yo estoy pendiente acá, de igual manera, de mi teléfono celular. He compartido la transmisión en un grupo de mi perfil, así que constantemente, si veo acá, no es que no preste atención, sino simplemente estoy leyendo si hay alguna pregunta. De hecho, queremos invitarles para que puedan participar y nos compartan sus experiencias. Y quisiera plantear otro tema en esta conversación, y es al respecto de la visión empresarial o de emprendimiento en la actualidad, como digamos la parte de las competencias que se requieren, o las skills, para aquellas personas que se están profesionalizando y que hoy en día ya estamos inmersos en temas de teletrabajo, donde Carvery nos aporta mucho también desde su experiencia. Oímos conceptos de freelance, plataformas para de desarrollar productos o servicios. O sea, al final también requiere un contexto de educación y de formación que pueda proveer fuentes de trabajo en un tema articulado de esta naturaleza. Entonces quiero consultar con ustedes cuál es el rumbo, de alguna u otra manera. Sabemos que es un tema actual de incertidumbre, pero que de alguna forma van a exigir por parte de empresas y organizaciones este tipo de competencias en la actualidad, y que hay que hacer un esfuerzo por adaptarse, por mejorar y por construir este conocimiento y que pueda proveer resultados para empresas y organizaciones. Vamos con Carvery. Sí, correcto, Jorge. Bueno, en la actualidad hay, con todo lo que hemos estado viviendo últimamente, pues se ha estado desarrollando, actualmente he visto software que están desarrollando lo que tiene que ver con el liderazgo moderno. Nosotros en la organización MEC 2 International tenemos un compañero en Perú que se dedica a la implementación de este tipo de software que trabaja, te ayuda es para manejar el liderazgo, detectar tu liderazgo a través de las emociones de la persona, a través de colores, la identificación de colores. Por ejemplo, el líder con el color amarillo tiene una personalidad, un perfil distinto al que tiene el liderazgo color azul, pero a la final se está trabajando en las empresas lo que tiene que ver con el liderazgo y el liderazgo moderno. Entonces, esto influye mucho también
en la parte del trabajo en equipo. Tenemos que aprender a trabajar en equipo en esta ocasión, pero de forma online. ¿Cómo trabajamos en equipo? Implementando este tipo de plataformas, implementando y capacitándonos a través de esas plataformas tanto gratuitas como pagas que existen, pero muy importante es también aprender a manejar la parte de los gestores de tareas, que son muy importantes cuando estamos trabajando a nivel online. Entonces, yo creo que ha sido muy importante este proceso de la inclusión, de la importancia de desarrollar el liderazgo moderno en los equipos de trabajo de empresas. Creo que eso es lo que viene para más un poquito, bueno, ya lo estamos trabajando, se está trabajando ya, y creo que es lo que se va a venir a desarrollar muy pronto. Pues como ustedes saben, la tecnología sigue avanzando constantemente a diario, y creo que es de mucho valor y de mucha importancia aprender a manejar este tipo de herramientas, ¿verdad? De motivación, de liderazgo, de emociones, y es muy importante también que las empresas se han dado cuenta que lo que es que su recurso humano como tal tiene que manejarse de forma equilibrada, no solo a nivel tecnológico, sino que el personal tiene que estar capacitado a nivel espiritual, a nivel emocional y a nivel de conocimientos para poder desarrollar un buen trabajo, así sea de forma online en una empresa. Entonces, creo que esto tiene mucha importancia y por eso quise resaltarlo en este espacio que me estás permitiendo, Jorge. El liderazgo moderno es lo que se está manejando en la actualidad a través de nuestros hogares, y debo destacar también que yo me siento muy contenta porque, bueno, aparte de que soy una mujer tecnológica, ¿verdad? Al igual que mi compañero Manuel, que es un hombre que ha estado desarrollando toda la parte de tecnología, de educación virtual con la gente de Microsoft, es importante todo lo que tiene que ver con el manejo de las herramientas eficaces que están saliendo actualmente. Siempre tenemos que estar en constante innovación, en constante capacitación, y muy importante el teletrabajo. El teletrabajo durante esta situación que hemos estado viviendo ha obtenido un reconocimiento de impacto. Mucha gente no entendía, no sabía qué era el teletrabajo, cómo se hace eso. Yo no creo en eso, yo no creo que a mí me pague una empresa con una comodidad de horario, o que yo esté en mi casa todo el día y yo diga que estoy trabajando. O sea, la gente tuvo que verse en la obligación de adaptarse. Me refiero a los que no son tan tecnológicos, porque los que ya trabajamos en esta área, pues el cambio no fue tan brusco, digámoslo así, ¿verdad? Pero he estado observando eso en los profesionales, han tenido que adaptarse a la nueva tendencia, y la nueva tendencia es el teletrabajo relacionado con la educación virtual y el liderazgo moderno. Totalmente de acuerdo. Evidentemente hay un antes y después, y lo que viene va a requerir esa flexibilidad cognitiva y rápida para adaptarse. ¿Cuál es tu visión del tema, amigo Manuel? Ok, gracias. Sí, en efecto, lo que me comentaba Carvery, ¿verdad? Se requiere de muchos líderes que, pues, primero que nada, estén dispuestos a aprender de las nuevas tecnologías, sobre todo las que están causando un verdadero impacto a nivel de teletrabajo. Desde el punto de vista de educación, esto es un parteaguas, porque ya desde el año 2015 se viene hablando a través del Foro Económico Mundial de 4 competencias básicas que hay que desarrollar en los chicos, pero que también son muy útiles a la hora de pasar al sector, pues en este caso laboral. Y estas competencias son trabajo colaborativo, creatividad, pensamiento crítico y comunicación asertiva. Y, por supuesto, alrededor de ellas una serie de competencias digitales y de competencias blandas que tienen que ver también con el ser un emprendedor, con ser un aprendiz colaborativo, porque la economía del conocimiento hoy por hoy eso nos permite. Yo les decía a muchos colegas con los que comparto a nivel de Latinoamérica y España principalmente, todos estamos de acuerdo que la educación se ha internacionalizado.
que requiere pues iniciativas en conjunto de los países que permitan proveer a todos, de alguna manera, a todos los colegas, un estándar de formación, y que este estándar de formación también permita formar a los chicos para, pues, precisamente el trabajo a distancia. Que hoy por hoy, como lo comentaba Carvery, muchos profesionales que quizá no eran tan tecnológicos, les ha tocado aprender, incluso a aprender plataformas, porque en sus instituciones no tenían estos medios. Algunas empresas también de manera muy abrupta les ha tocado que abandonar los entornos de escritorio hacia entornos web, porque pues precisamente esto en el teletrabajo es muy importante. Y en otros casos, a los que estamos de alguna manera vinculados también con apoyo a la pequeña empresa, buscar las herramientas adecuadas para crear canales de comunicación segura con esas plataformas de escritorio, y que no era tan fácil migrar a la nube, para que pues sus empleados también pudieran seguir en el proceso laboral, ¿verdad? Algo interesante que ha sucedido en esta crisis tiene que ver también con lo que ha pasado a nivel de las universidades. Acá en Guatemala, mucho profesional universitario era reacio a moverse a plataformas virtuales, a pesar de que las universidades tienen unidades especiales para desarrollar educación a través de plataformas e-learning. Hoy, por ser de alguna manera pues las instituciones de educación superior y las que deben de liderar estos procesos, los docentes han tenido también ese cambio de actitud para darle precisamente continuidad a la formación, y por ahí lo platicábamos con un doctor en educación. ¿Por qué la educación en línea no era tan exitosa antes de la crisis? Porque a nivel universidad, aparte de los docentes que son inmigrantes digitales y reacios a este tipo de uso de tecnologías, no había una cultura creada desde los estadios anteriores a la universidad. Ahora con la crisis, pues los chicos desde primaria incluso están llevando clases online, básicos, diversificado. El ideal es no regresar, ¿verdad? No regresar a un modelo tradicional, sino seguir manteniendo esta dinámica. ¿Por qué? Porque también eso va a evitar que haya deserción y que haya continuidad también del uso de las plataformas online a nivel de universidad. Y que los profesionales que salen egresados de estas universidades también desarrollen ese conjunto de competencias digitales que les permita, pues ahí sí que desenvolverse de manera justa en entornos de teletrabajo, que sí o sí ya empezaron, y que por lo menos acá en Guatemala, cuando empiece el proceso de reactivación económica, se va a sugerir que muchas empresas que están ya haciendo teletrabajo, principalmente los call centers, mantengan esa dinámica por un tiempo más prolongado. Excelente, Manuel. Y Carvery, qué buena visión al respecto del tema nos ha proporcionado. Y por esa razón he propuesto articular tanto desde el factor empresarial, en el sentido de las competencias que se requieren, porque al final se va formando, se va entrenando, se va aprendiendo hacia un mundo competitivo y que en este caso sobre la base del cambio, que al final es lo único constante y que exige adaptabilidad. Creo que el tema de resistirnos ya no es una opción, o mencionar el hecho de la tecnología me termina atropellando, sino más bien tendría que ser un canal de oportunidad para crecer y que depende mucho de esa apertura de mentalidad. Voy a aprovechar este momento para saludar a la gran cantidad de personas y seguidores que tenemos. Muchas gracias a todos y que son de diversos países. Y bueno, vamos a trasladar acá algunos saludos para el licenciado José Daniel Arias,
Gracias, José, me parece Saludos, que está en José. Argentina. No, en Argentina es Carverí. Él es de, creo que de República Dominicana. De José, Dominicana. Qué bueno. André López también está con nosotros. Mari González está con nosotros también esta tarde. Está Alfredo Rocha Ávila desde Santa Cruz, Bolivia. Un amigo. Un amigo, ¿verdad? De Manuel. Y a ver, ¿quién más tenemos acá? José Adán Duarte desde Nicaragua, de igual manera. Saludos, María Esther González. Te envía saludos, Manuel. Sí. Está con nosotros Guido desde Ecuador, de igual manera desde Ecuador. Antonio del Cid está con nosotros también. Muchas gracias por estar en comunicación y en un momento seguiremos enviando estos saludos correspondientes y por supuesto publicando en nuestra pantalla los comentarios que nos están haciendo llegar. Por ejemplo, Miguel Francisco nos dice que liberen internet y capacitar a los facilitadores para manejar plataformas y luego proporcionar un teléfono inteligente a cada familia. Bueno, eso es una propuesta bien interesante. Hay grandes retos al respecto del pensamiento sistémico que genera entre lo que falta, lo que habría que hacer y las disposiciones de gobierno, iniciativas privadas. Bueno, realmente son varios temas. En el caso de Antonio, dice, el componente tecnológico debe ser ahora una exigencia en la formación del profesorado y de todas las demás carreras. Correcto. Y yo lo situaría en un escenario de oportunidad, ¿no? Si se nos propicia, pues yo creo que la oportunidad es de aprovechar. Además está con nosotros Henry desde Guatemala, excelente disertación, saludos y bendiciones, muchas gracias. Y también envían saludos para Manuel. Está con nosotros esta tarde también Roy Gutiérrez, saludos desde Bolivia y muchas gracias. Perfecto. Gracias a todos los que están participando por sus comentarios y hemos decidido, como he mencionado al inicio de esta transmisión, hacer un pequeño sondeo, una encuesta breve de 3 preguntas nada más, una encuesta global que ya tiene alrededor de 48 o 50 respuestas, 50, ¿correcto? Al respecto de la situación actual. Entonces vamos a proyectar nuestra pantalla para que ustedes, queridos amigos que nos acompañan, tengan la visión y que de igual manera Carvery y Manuel pues tengan algunos elementos propios de la experiencia del docente. Y luego vamos a desarrollar algunos comentarios al respecto. Quiero consultar si tenemos pantalla compartida. Sí, ¿verdad? Sí, estamos totalmente en vivo, en directo y a todo color, a través de Expansión Training. Perfecto. 50 respuestas de momento y es una encuesta dirigida a profesionales de la educación. La pregunta número 1 que planteamos es: ¿cuál ha sido su mayor reto en esta época de confinamiento con respecto a su entorno como educador? Vamos a leer algunas respuestas. Por ejemplo, la parte de planear las actividades de acuerdo a todos, de acuerdo que todos entiendan las instituciones, diría yo, las instrucciones con respecto a las actividades, comunicación con los alumnos, creo que ese es un reto bien interesante, el uso de las tecnologías, asimilar la enorme cantidad de información relacionada a mis responsabilidades de trabajo, tener una comunicación efectiva, la falta de compromiso, en este caso señala a padres de familia para realizar actividades, el continuar conectado con los alumnos, socios, seguidores, desarrollar mis habilidades esta vez desde las redes como un reto importante, el poco conocimiento en el manejo de las tecnologías y que no todos cuentan con los medios en el mismo tema, el uso de las plataformas virtuales, adaptarme a la educación virtual, igual ahí hay muchos más que tienen que ver con el tema de plataformas virtual, mantener el equilibrio y seguir trabajando como si nada estuviera pasando, un efecto emocional, adaptarme a las herramientas, dedicar tiempo a mi hija, un docente, una docente, limitaciones de velocidad en internet, y bueno, las siguientes tienen que ver también con aspectos de quienes son propietarios de colegios, mantener el compromiso y el entusiasmo, que los alumnos no cuentan con conectividad a internet, las plataformas, y básicamente el resto de preguntas van encaminadas al respecto virtual, digital, los desafíos que tienen que ver con todo este tema
de tecnología, encontrar actividades acorde a la edad de mis alumnos de 2 o 3 años, qué interesante, pasar la mejor forma de estar cerca de nuestros alumnos, dar respuesta a las necesidades del alumno, a los docentes, clases virtuales y demás. Esto es básicamente al respecto de nuestra primera pregunta. Agradecer a todos aquellos que bueno, han hecho aportes de valor muy interesantes desde su experiencia, porque una cosa es, digamos, en mi caso en particular, plantear acá las preguntas y otra vez entender realmente cómo están viviendo la experiencia tanto docentes, padres de familia y los estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué opinión les merecen las respuestas que nos han dado diversos educadores? Después vamos a comentar de dónde nos han escrito. Vamos con Carvery, por favor. Yo creo, Jorge, en cuanto a esta encuesta que se hizo, yo creo que la gente está muy receptiva al cambio, a la transformación digital, a aprender, tienen la disposición para seguir aprendiendo e innovando a través de todas estas plataformas que nos permiten, que nos facilitan la vida, porque la tecnología llegó para facilitarnos, la vida. Lo único es que tenemos que saberla usar, ¿verdad?, de manera ventajosa y no, digamos que, no usando la parte negativa, como por ejemplo, la adicción a los videojuegos, la adicción a las redes sociales, claro. El alejarte de tu familia por estar de todo el día metido en el teléfono. O sea, hay ciertos reglamentos o ciertos parámetros que debemos cumplir para manejar la tecnología a nivel educacional de forma óptima y de forma positiva, siempre viendo los cambios que realmente valen la pena para nuestra parte de conocimientos y aprendizaje continuo. Sí, yo creo que en este sentido, Carvery, pues ser selectivo y entender la priorización, porque uno de los efectos que hemos tenido y que hemos consultado he conversado con diferentes colegas, por lo menos en el área del coaching donde estamos, es que han desarrollado teletrabajo, pero sienten que hay más carga de trabajo, o sea, como no hay una regulación de tiempo y priorización, y eso lo vamos a tener que ir aprendiendo también. Manuel, por favor, tu opinión al respecto de las respuestas que nos han dado alrededor de 50 docentes. Ok, perfecto, gracias Jorge. Pues primero que nada, algunas instituciones educativas que no tenían ni idea de qué es hacer educación virtual, pues trataron de transformar los horarios tradicionales físicos de una institución hacia la virtualidad a través de crear prácticamente horarios idénticos de una clase en el formato tradicional hacia horarios virtuales. Graso error, porque en primer lugar desarrollar un entorno virtual de aprendizaje no es eso. ¿Esto qué provocó? Pues un desgaste de parte de los docentes, un desgaste también de los estudiantes, algunos amigos que no son tecnológicos, pero pues tienen a sus hijos en colegios que permitían este tipo de actividad, preguntándome si era correcto el modelo, cuando sus hijos pues se seguían manteniendo un horario de 7 de la mañana a 1, 2 de la tarde sentados frente a un computador y recibiendo clases, y con los inconvenientes de que el internet en Guatemala no es precisamente de una velocidad óptima. Y simplemente los chicos terminaban al final de la jornada con los ojos rojos, dolor de cabeza, desgastados. No digamos el lado del docente, que aparte que tenía que seguir en este modelo, en la tarde estar preparando precisamente el material que de alguna manera tenía que compartir con los estudiantes. En mi caso, propiamente en los clientes que yo estoy de alguna manera monitoreando, lo primero fue establecerles que hacer educación virtual no es trasladar simplemente las clases o el horario tradicional a un horario, digamos, de clases virtuales.
Había que profundizar mucho en el tema del aula invertida, ¿verdad? De cómo se crean los objetos virtuales de aprendizaje en función del aula invertida y donde los chicos se convierten en los gestores de su propio aprendizaje. Y que los momentos que yo voy a tener de clase virtual idealmente son para ponernos de acuerdo en cuanto a lo que ellos están construyendo desde casa, estandarizar los conocimientos, resolver dudas muy específicas para que esto no sea desgastante. Digamos que se podría ir a una velocidad de aprendizaje más o menos estándar, como en el caso del momento físico, pero ya no es el docente el que lleva el control realmente, sino son los chicos. Entonces también crear esa cultura de responsabilidad desde casa. Muchos de los profesores, incluso poniendo atención a la respuesta ahí de que no tengo tiempo para mi hija. De hecho, muchos docentes tienen ahora menos tiempo para sus hijos. Y con aquello de que si él tiene que utilizar el equipo para su clase virtual, pero su hijo también necesita de ese equipo para su clase virtual, entonces es un problema bastante complicado, ¿verdad? Realmente ha tocado de parte de mucho docente comprender esto dándose de golpes en la práctica, porque se dio cuenta que no era el modelo a seguir de esta manera y que tenía que mediar, y eso había que hacerlo en conjunto con los directores de las instituciones educativas, de tal manera de que la carga académica debe digamos, estructurarse para que sean los chicos los que investigan, los que basan los enlaces, los que ven cierto video que yo ya he preparado como docente y le dejo actividades que el chico va a ir desarrollando por su cuenta. Otro problema que también han tenido los docentes es, hablando puramente de tecnología, no contar con una plataforma totalmente integrada. Entonces, al no contar con una plataforma integrada, digamos, institucional, un docente pudo haber utilizado Jitsi, por ejemplo, para videoconferencias, otro Zoom, otro resulta que pues dominaba por ahí Chamilo o Edmodo o Moodle. Entonces los chicos se enfrentan a una serie de plataformas tan variantes, tan distintas, con modelos totalmente diferentes y en algunos casos incluso con un conjunto de usuarios y contraseñas que solo, pues además de volver loco al padre de familia, si en este caso son niños y el padre de familia también no tan tecnológico, era un problema serio, ¿verdad? Idealmente, ahora las instituciones educativas deben de tomar muy en cuenta en la adopción de plataformas integrales, una única, que les permita desarrollar estos entornos virtuales de aprendizaje y que sean de acompañamiento y que cuando se retorne a la relativa normalidad, pues realmente no va a ser tan normal, siga esta práctica aún después de superada la crisis. Totalmente de acuerdo. Dentro de mis notas está el efecto colaborativo en este momento donde pues en todos los países, sistemas de gobierno y de salud están hablando de cómo achatar la curva al respecto del virus, porque digamos, propiamente el enfoque que estamos dando no es exactamente lo de la cuarentena, sino el efecto o la pandemia más bien, sino más bien el efecto y los retos o desafíos que vienen, ¿verdad? Y que ya se están presentando. Entonces, justamente, si ya tenemos un escenario de esa naturaleza, buscamos la preparación y el enfoque en esto que tú mencionas también, Emanuel, respecto de tener plataformas integrales y hasta cierto punto desarrollar ciertos métodos que sean efectivos, tanto en la parte de evaluar los efectos cognitivos más colaborativos y lo que como papás, del lado de papás, nos toca acompañar y apoyar a nuestros hijos, y de parte de los docentes que de igual manera tienen que velar por sus hijos, por sus docentes, y es todo un reto y un desafío
en cuestión de prioridad y de gestión. Vamos a ir directamente a la segunda y tercera pregunta que formulamos a través de esta encuesta. Vamos a subirla nuevamente para que ustedes la puedan apreciar. Manuel ya nos ayudó a compartir dentro de los comentarios el enlace correspondiente a la pregunta. Lo otro es casi que una respuesta inmediata en positivo al respecto desde su punto de vista. Este momento es un antes y un después para la educación. Vemos que el efecto de nuestras respuestas es totalmente cierto o validado, es absolutamente, definitivamente. Hay imperativos acá, no hay duda, es un antes y un después, totalmente. Esas básicamente son las respuestas que hemos obtenido. Lo siguiente, comparte algunas lecciones aprendidas en torno a la educación en el momento actual. Los lugares sin acceso a internet, que es un tema que lo hablabas, Manuel, también. Alguien dice que no hay lecciones. Algunos dos dicen aprender nuevas estrategias tecnológicas. El pánico crea una avalancha innecesaria de información que solo lleva a más pánico. Lo importante es la calidad y no la cantidad. Puedo escoger ser parte de la solución o del problema. Una de las respuestas, ser más flexible y comprender el contexto del estudiante. Empatía, ¿no? Hay que hacer uso de las herramientas de trabajo que se tienen. Por un lado, resultó difícil el contacto en los primeros días. Por otro lado, nos ha permitido a muchos expandir la visión y ver otras opciones para llegar a nuevos potenciales públicos. Actividad física desde la distancia, plataformas digitales, uso de experiencias diferentes. Se rompió el paradigma de la educación presencial. Perseverancia y disciplina, desafío, resiliencia y mente positiva, aprender a trabajar con plataformas digitales. Va todo básicamente vinculado a las TIC, buscar alternativas de enseñanza a distancia, conocimiento de nuevas tecnologías. Existe diferencia entre clase presencial y clase virtual. Lo malo es que las autoridades del establecimiento donde laboro quieren dar una clase virtual siendo presencial, como quizá un mix, ¿no? Que los alumnos están más preparados. Bueno, hay una diversidad de información, de temas de tecnología, de plataformas. El contacto con el maestro es importante. En línea y los aprendizajes esperados. Es mejor ir descubriendo poco a poco las herramientas y no todo de un solo golpe, para descubrir las diferentes opciones con más detalle. No es cierto que estamos preparados para la educación en línea. Las empresas de internet prefieren ofrecer gratis las redes sociales que plataformas educativas. Debe ser flexible. Bueno, hay muchas otras respuestas bien interesantes. Gracias a todos por compartir. Si alguien quiere los resultados de esta encuesta, por supuesto que se los podemos hacer llegar en las opiniones. Y luego, pues, hemos tenido participación de Guatemala, de México, de Estados Unidos, desde Panamá. Tenemos docentes, ingenieros, licenciados en pedagogía, en fin, tenemos una diversidad, una participación de mucha riqueza desde el Perú, desde otros países. Muchas gracias a todos por haber colaborado en este pequeño ejercicio que hicimos con el propósito de articular la experiencia de ustedes como docentes, como héroes de la educación, que le llamo yo, y para enriquecer también nuestra conversación. ¿Opiniones al respecto, amiga Carverín? Sí, yo creo que, bueno, las personas han estado, como dije anteriormente, muy abiertas, ¿verdad?, a generar cambios en la parte educativa. Saben la calidad de las plataformas que se están desarrollando actualmente, las que tenemos de forma gratuita, que son tan buenas. Nos ha permitido, este cambio nos ha permitido, digamos que perder un poco lo presencial, pero valorar más lo virtual y saber que a través de la virtualidad nosotros también tenemos la posibilidad de seguir haciendo nuestra vida, de seguir hacia adelante y ahora como digamos que con un poco más de prevención, ¿verdad? Pero pienso también que es un cambio para todos. Los que trabajamos con tecnología no lo vemos tan fuerte el cambio, pero por lo menos para los padres que tienen niños pequeños, que tienen que, digamos que batallar con los bebés pequeños, los niños de 4 o 5 años que están en primer, segundo grado, para poder integrarlos a este tipo de plataformas, pues tienen que llenarse de mucha paciencia, de tolerancia, no desesperarse. Ese creo que es mi mayor consejo, no desesperarse, tener paciencia con el aprendizaje de ustedes individual y luego para transmitirlo a los niños,
con una forma muy pedagógica, con una forma que no sea, digamos que agresiva, que es todo lo contrario, que sea motivacional y creativa para que los niños le tomen amor a este tipo de herramientas. Totalmente de acuerdo. Creo que hay dos efectos dentro del tema, digamos, inductivo, que es yo lo que recibo del ambiente o de lo que aprendo, más lo que yo deduzco de la realidad. Miren, en el campo de emprendimiento he visto mucha desesperación, personas llorando, entonces muy preocupadas, y eso tiende a generar un ambiente con determinado grado de dificultad que afecta directamente a la parte emocional. Y por otro lado, también en el caso de docentes, por ejemplo, mi esposa es docente universitaria, y yo le pasé esta encuesta antes de enviarla, o sea, le pregunté más o menos cuál era su visión, y me dice, mira, una de las cosas que he aprendido es a generar mayor empatía con mis estudiantes, porque algunos reportan que no tienen acceso a internet o nunca han entrado a una plataforma de esta naturaleza. Me dice también, entiendo que tanto en mi curso como docente, más todos los recursos adicionales de otros docentes, todos están enviando un cúmulo de información. Todo el mundo está buscando la mejor manera de hacer las cosas. En algún momento habría que aterrizar y encontrar la mejor ruta que sea útil y que nos pueda dar mejores resultados. Vamos directamente con Manuel para escuchar tus opiniones, por favor. Ok, sí, viene un poquito las respuestas que nos dan a la segunda pregunta de la encuesta. Número uno, y ese es un contexto porque tenemos que pensar también a nivel de todo lo que sucede en un país, el no acceso a internet es un problema serio. Aquí en Guatemala hay una iniciativa que se está impulsando, que es la creación de redes comunitarias. En toda Latinoamérica existe esta iniciativa a través de la Sociedad de la Internet, y es precisamente poder llevar una conexión a Internet de manera gratuita, si es posible, bajo la autogestión de la comunidad. Sin embargo, aquí caemos a un problema que tiene que ver con los proveedores de última milla, que serían propiamente las empresas de telefonía u otras empresas que ofrecen el servicio de Internet, con los cuales se podría entrar en algún tipo de conflicto. Pero es viable. México ha hecho unas propuestas muy buenas, proyectos ya funcionales, igual que Argentina, Chile, pero hace falta mucho por hacer, que sería lo primero para salvar esa barrera de poder comunicarme a través de las TIC con los chicos del área rural. Luego, no podemos pensar solamente en tecnología. Ok, yo aprendí a usar X herramienta. Idealmente que sea una sola herramienta y que toda la institución educativa maneje la misma herramienta. Tengo que pensar también en metodologías activas, ¿sí? Tengo que poner la parte pedagógica que la institución tiene que adoptar y adaptar a estas TIC, ¿verdad? Yo soy defensor del aula invertida como una metodología, pero junto con esta pues puedo agregar otras metodologías que tienen que ver con el aprendizaje basado en proyectos, la educación STEM, que lo que busque es integrar de manera interdisciplinar áreas del conocimiento para la entrega de productos de parte de los estudiantes, pero que desarrollan de manera colaborativa, ¿verdad? Luego, ¿qué más necesitamos? Necesitamos que los chicos y que los docentes, y eso ha costado muchísimo, entiendan que deben de dejar actividades donde los estudiantes de manera colaborativa generen los productos deseados. Siguen dejando tareas, no retos, sino tareas de manera individual. Y no aprovechan al máximo el que yo pueda utilizar las TIC, agarrar un documento de Word o de Google, compartirlo entre 3, 4, 10 estudiantes y entre todos construimos un ensayo, un informe, etcétera.
Primero, va a ser más fácil para el docente revisar este tipo de trabajos. Está desarrollando las 4C que platicábamos, ¿verdad? Y que eso va a ser muy, muy valioso. Adicionalmente a esto, es importante que se trabaje desde el punto de vista, desde el aspecto puramente espiritual, ¿verdad? Yo felicito a algunos clientes que tengo que están trabajando mucho esa parte del fortalecimiento espiritual, precisamente para no caer en estados de depresión que el mismo aislamiento puede provocar, y que muchos chicos, principalmente los más pequeños, no entienden por qué no pueden salir a la calle, no pueden hacer ciertas actividades, no dejaron de ir a compartir con sus compañeritos al colegio, a la escuela. Entonces, el reto de las maestras de preprimaria es muy, muy alto, porque además que la formación de los más pequeños debe ser muy lúdica, muy a través de juegos, muy concreta, y ahora eso no lo pueden hacer y lo tienen que trabajar a nivel de, en este caso, el padre de familia. Los padres de familia tienen ese gran reto de que se han convertido en maestros sin ser maestros, e incluso los que somos maestros es bastante complicado hacer esa labor de maestro al interior de la familia, porque tu hijo te ve diferente, ¿verdad? A mí me pasa que yo le puedo explicar algo a uno de mis hijos y ellos, antes de creerme a mí, dicen, no, pero es que la maestra no decía así, la maestra no dijo así, ¿verdad? Entonces, eso también es un poquito complejo para el padre de familia. Sin embargo, se están haciendo las cosas bien. Los ministerios de educación, en el caso de Guatemala, está tratando de cubrir a lo que más se pueda, ¿verdad? Tal vez no es el modelo ideal, pero tampoco estaba preparado. El Ministerio de Educación acá en Guatemala tiene un déficit alto y tiene que trabajar mucho en la preparación de personal técnico pedagógico, que además sea muy bueno en la integración del recurso TIC, ¿verdad? En los procesos de formación docente, que hay que empoderarlos mucho a nivel de universidades. Yo lo he comentado cada vez que estoy en alguna conferencia en una universidad. No es suficiente con darle un par de semestres a una carrera de formación del profesorado y decir que se llama Tecnología Educativa 1 y Tecnología Educativa 2, y quizá lo único que se aprenden es algo de hardware y cosas muy, muy simples. No, realmente debería haber un TIC 1, TIC 2, TIC 3, TIC 4, TIC 10 si son 10 semestres, y con cada semestre subir el grado de complejidad del uso de las herramientas tecnológicas, sin olvidar su integración con las metodologías activas, con la pedagogía, con la mediación, con la mentoría, porque los docentes tienen que convertirse realmente en mentores, ¿sí? Entonces tiene que haber esa transformación también a nivel de la formación del profesorado. Muy interesante, Manuel. Gracias por tus aportes. Estamos ya en la recta final de esta excelente transmisión que ha sido pues muy rica en el sentido de participación también de tantos educadores que representan diversos países y que podemos de alguna u otra manera identificar estas similitudes entre los retos y desafíos que se han planteado. Y hay algunas iniciativas que he visto dentro de los comentarios, como hacer ciertas alianzas, ciertos grupos en pro de la educación, soñadores por la educación. Vi algunos de los comentarios y pues ya están compartiendo ahí números de teléfono y todo para generar iniciativas. Yo creo que eso es muy interesante, entrar a una mente proactiva, de propuesta y no solamente el diálogo, sino evidentemente pasar a la acción y buscar interacciones de mucho valor, de mucha riqueza, compartir conocimientos y que fortalezcan a través de estas experiencias el quehacer de la docencia, que reitero, es elemental y es fundamental en toda sociedad. Por favor, amiga Carvery, vamos a ir contigo para las conclusiones correspondientes de tu parte para ir cerrando este espacio. Sí, bueno, yo creo que en conclusión podemos decir que la educación
online, ¿verdad? Y las plataformas de innovación están haciendo un gran aporte a la humanidad. Nos está permitiendo desarrollar nuestra creatividad, implementar nuevas ideas, incorporar nuevas estrategias, no solo a nivel de, digamos que a nivel de marketing, a nivel de contenido educativo. Es muy importante toda la consolidación de plataformas y de contenido que se ha estado desarrollando actualmente. Ha habido demasiada creatividad en cuanto a eventos virtuales, en cuanto a conferencias, Facebook Live, todo este tipo de herramientas que le suman a los docentes y que le suman a los profesionales y que les van a permitir desarrollarse mejor en el campo personal y profesional. Entonces, sumado a lo que añadió mi compañero Manuel Rodas, pienso que la motivación, digamos que la implementación de estas redes comunitarias son de suma interés. No solamente en Guatemala pasa esto, en Venezuela también con la situación han habido muchos apagones, el internet está un poco lento y entonces el profesional tiene, digamos que un doble trabajo a la hora de querer desarrollar sus ideas y de desarrollar su creatividad, implementar nuevas estrategias de contenido y todos estos procesos de, digamos que la parte de asignaciones, ¿verdad?, correspondientes. En cuanto a la parte pedagógica, estaba leyendo acá que algunos colegas comentan que sería bueno abrir como una red de soñadores, algo así leí por allí. Nosotros estamos abiertos a las capacitaciones, a seguir aportando al crecimiento profesional de todos ustedes y bueno, estoy muy agradecida, Jorge, por el espacio y mi mejor recomendación es que tengan mucha paciencia, desarrollen su espiritualidad, oren mucho. Yo creo que mientras estemos de forma espiritual en paz con nosotros mismos, todo lo demás va a fluir solo. Eso es muy importante. Así que les mando un fuerte abrazo y por aquí estamos a la orden. Gracias. Muchas gracias, Carvery. Vamos contigo, Manuel, para tus conclusiones, por favor. Ok, perfecto. Pues primero que nada, qué bueno que hay otros docentes y personas que están siguiendo la transmisión interesados en crear precisamente esas estrategias, esas redes que permitan también la continuidad de formación en el ámbito de tecnología y también de pedagogía. Carvery tal vez por ahí no lo mencionó, ¿verdad? Pero MED2, GED2, que es justamente mujeres en emprendimientos de tecnología y hombres en emprendimientos de tecnología, pues es una buena opción para empezar a hacer esa sinergia, ¿verdad? Gracias a la organización, hace poco se realizó el evento de En Línea Positiva, Profesionales en Línea Positiva, y que fue todo un éxito, y gracias a eso pues también la proyección y poder hacer contactos y otro tipo de iniciativas. Muchos de los que acompañan esta transmisión son amigos de la Red Iberoamericana de Educadores Innovadores, de la comunidad de educadores de Microsoft, y que de alguna manera también tienen bastante expertise en el uso de las TIC aplicadas en educación, y que ahora creo que al igual que yo están muy emocionados de ver cómo se hace realidad lo que nosotros venimos pregonando desde hace algún tiempo, ¿verdad? Y que ahora a ellos les preocupa, igual a mí me preocupa, que no es solo la tecnología, sino que también cómo nosotros implementamos todas estas metodologías activas. Por ahí es mi amigo de Bolivia, que tiene que ver también con las neurociencias, que eso es importante también, cómo voy a incorporar este tema a la formación de los chicos, ¿verdad? Al final pues hay tantas variables que hay que manejar. Si hay que estructurar algo estándar, idealmente que pudiera ser algo así como que bastante regionalizado y que de alguna manera los países al unísono, como yo lo decía, la educación se ha internacionalizado, entre todos podamos construir un ideal de formación de las instituciones, ¿verdad?
y por supuesto estamos abiertos a poder que nos contacten y brindarles también ese apoyo técnico pedagógico, porque no solamente es tecnología, sino también tiene que ver mucho en pedagogía. Y desde luego, desde la organización MED2 GED2, también trabajar con ustedes, porque también un emprendimiento empieza desde eso, desde tener la idea y las ganas de hacerlo y la pasión por hacerlo, porque cuando se hace de esta manera, realmente pues se logran alcanzar grandes objetivos, ¿verdad? Entonces, a todos los amigos que nos acompañan, muchas gracias por este espacio, gracias a Jorge por haber promocionado y haber articulado que se diera. Por ahí estoy viendo en los mensajes que solicitan que haya continuidad y sería muy bueno, ¿verdad? E invitar a otros colegas a que también participen. Excelente, Manuel, muchas gracias. Pues mire, yo realmente estoy muy agradecido porque fue una iniciativa que conversamos con Carvery hace algunas semanas, luego de conversar al respecto de teletrabajo, pero básicamente es la identificación en tema a una necesidad de abordar este tipo de temáticas que a veces quedan por fuera, ¿no? Por enfocarse en otros temas, y creo que este es, reitero, como lo he mencionado, es un pilar importante, nuestros héroes de la educación. Y me siento además entusiasmado porque hay iniciativas para generar comunidad que podríamos gestionar a través de la comunidad que ya está en MED2 y GED2, de pronto como un capítulo pro neuroeducación o algo que tenga que ver en esa parte que pues ya Carvery tú podrías ver y buscar la interacción. Es momento de unirnos, o sea, no existe fronteras mediante tecnología y desarrollar este tipo de dinámica. ¿Qué apreciación, antes de concluir, Carvery, tienes al respecto de la iniciativa, por favor? No, yo estoy contenta y nosotros siempre en la organización estamos abiertos a incorporar nuevos programas, a apoyar a la gente, a los profesionales, a crecer en equipo, a valorarnos como profesionales unos a otros. Y claro que sí, vamos a conversar esta iniciativa y bueno, les estaremos dando mayores detalles pronto. Pero cuenten con nosotros, que claro que sí, estamos para eso, para apoyarnos y para seguir creciendo en equipo. Perfecto, Carvery, muchas gracias. Así que bueno, mis queridos amigos que han estado muy, muy activos, muchas gracias. Ha causado eco esta iniciativa, veo ya números de teléfono y demás. Entonces les vamos a contactar a través de la organización ED2 y MED2. Ya hay una estructura, ya hay metodologías, ya hay tecnología inmersa y mucha capacidad en tema de gestión de conocimiento y demás, que puede hacer una sinergia importante en lo que podría convertirse en el capítulo Proeducación en el momento actual. Es simplemente una propuesta. Así que de mi parte, estoy muy agradecido por su participación. Gracias a todos por haber compartido. Me despido con esta frase que me ha hecho eco estos días, que dice de la siguiente manera: cuerpo en cuarentena, cerebro en libertad. Ay, eso está muy bueno. Muy bien, excelente. Así que hay que aprovechar esa parte. Manuel, muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Carvery, por los aportes. Amigos, todos, un abrazo para los dos. Un gran abrazo para todos. Una próxima. Hasta luego. Nos vemos. Bye. Chao. Estén bien. Bye. Bye.